Por la invitación y por la muy buena acogida a su país. Ha sido un agrado estar acá. Vamos a comenzar primero haciendo una aclaración respecto al título de mi ponencia, un error de tipeo, pero esta se titula Desigualdad económica y fragmentación política, una perspectiva comparada en 50 países de la posguerra fría. Esto corresponde a la mesa de partidos políticos y sistemas electorales. Mi nombre es Miguel Ángel Pablo Cortés Morales, oriundo de Mafil, Chile, perteneciente a la Universidad de Chile. Vamos con algunos detalles más de tipo metodológico. Bueno, la pregunta de investigación básicamente si existe algún tipo de correlación relevante entre desigualdad de ingresos y el grado de fragmentación ideológica del sistema de partidos políticos en un régimen democrático. Por tanto, mi objetivo general es determinar si existe una correlación entre ambas variables que ya definí en una muestra de 50 países entre 1988 y el 2021, que es precisamente el periodo de la posguerra fría. ¿Por qué determinaste? Porque este periodo, digamos, básicamente porque ya en Latinoamérica se retoman las elecciones parlamentarias regulares, lo mismo en los ex países de la órbita soviética. Y entonces el N sería a 441 elecciones parlamentarias que analicé en ese periodo. Las fuentes son el Banco Mundial y la Unión Interparlamentaria, y ahora ya derechamente vamos a los resultados, que probablemente va a ser harto número. Este es un estudio large N. Se aprecia bien en el gráfico. Lo que ustedes pueden ver acá es el NEP, el número efectivo de partidos, que mide la fragmentación política a través de asientos parlamentarios del poder legislativo de algún país. Y la línea en rojo es el Gini, el índice de Gini o coeficiente de Gini, que yo en este caso lo llevé en escala de 1 a 10 para que los parámetros entre ambas tendencias no se viesen tan dispares, pero por efecto de un estudio correlacional, esto no influye en el grado de correlación o de determinación, por lo cual adopté ese método. ¿Qué es lo interesante de esto? Que en el año 1988 existía un NEP de 2.4, lo que se establece más o menos entre la frontera entre un bipartidismo y un multipartidismo moderado. 2.4, acá donde tengo la rayita, o sea, donde tengo el punto del mouse, 2.5. Ya. ¿Qué va a ser el 2021? Porque también toma elecciones del año 2021, hasta el primer semestre de este periodo. Esto más que se duplica a 5.4. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el índice de fragmentación en la muestra de 50 países en 30 años se duplicó. Y ya dentro de la disciplina, ya cuando se habla sobre 5, ya se está en presencia de una fragmentación, digamos, o de un multipartidismo extremo. Eso sería como el primer análisis. Cuánto se tomó en base a las elecciones de cada año, como se puede apreciar, y más o menos el comportamiento de la tendencia con la línea del Gini va a la par hasta el presente año, y veamos cómo será esto después con resultados completos de este periodo de pandemia, que probablemente la desigualdad económica también pudo haber experimentado una alza considerable. Bueno, esto se ve poquito. Aquí tengo la muestra europea. Entonces, este gráfico expresa el Gini y el net promedio de la muestra europea, que equivalen a 22 países, entre el mismo periodo de análisis. Las barras rojas corresponden al Gini y las azules al net. Bueno, no se puede apreciar muy bien, pero vamos un poco a los extremos. Bélgica, por ejemplo, el net de Bélgica es sobre 8.32. Recordemos que Bélgica tiene uno de los casos de mayor periodo si lograr conformar un gobierno, ¿sí? Sobre 500 días, entiendo, al igual que Alemania en su momento, España en su momento, Irlanda también. Entonces son los casos que más fragmentación política concentran. Sobre 5 también tenemos a Dinamarca, a Eslovenia, por ejemplo, Finlandia, los Países Bajos también, y Suiza. O sea que el tema de la fragmentación, que quizás pudiese parecer algo muy latinoamericano, se ve también en el continente europeo. El Gini más o menos va estable entre 3 y 4, lo cual se mantiene en un estado razonable, digamos.
recalcar acá que estos resultados son del promedio de todo ese periodo. ¿Ya? Esto se va a los extremos si tomamos las últimas elecciones en cada país. Y ahora vamos probablemente a lo que les interesa más, cómo está la cosa acá en Latinoamérica y la categoría de otros países que yo incorporé a los Estados Unidos, Australia y Canadá. Y acá hay dos casos bastante interesantes. Brasil, por ejemplo, concentra, ya estamos hablando de hiperfraccionamiento, con sobre 10 puntos en el periodo, la última elección que ellos tuvieron parlamentaria, ellos tuvieron sobre 16. O sea, aquí hay un hiperfraccionamiento del parlamentario, del sistema político de ellos. Chile, con 6.16 también. Esto en el 2017 ya se vio muy reflejado. Probablemente en Chile existía la falsa sensación de un bipartidismo, pues que en verdad era un sistema de bicoalición, ¿ya? Pero ya sobre 6 esto llama bastante la atención. Argentina ponderó 4.57 como promedio, y el caso de Venezuela también es bastante llamativo porque pondera 2.96, pero sabemos que prácticamente hay la última elección refleja en que prácticamente un sistema de partido hegemónico. Entonces, ahora empezamos a cruzar un poco las cifras y vamos según las regiones. Vamos a tomar los promedios. Tenemos Latinoamérica, por ejemplo, un Gini de 4.9, lo cual es bastante extremo, y en comparación, por ejemplo, con Europa, que tiene 3.17, que es más o menos bastante aceptable, y los otros países de Estados Unidos, Canadá y Australia con 3.57, lo cual se mantiene en un rango aceptable. Si vamos a los NEP, promedios como región, aquí es más o menos parejo entre Latinoamérica y Europa, y se mantienen, son bastante bien distribuidos. Acá probablemente en Europa también está el caso de Rusia y Turquía, que concentran muy alto Gini, a diferencia del resto de la media europea. Y prácticamente los otros países, si los llevamos a NEP, prácticamente son sistemas bipartidistas. Ahora, ¿qué pasa si los llevamos a forma de gobierno? Si los llevamos a los sistemas presidenciales, mantienen, bueno, ser netamente de Latinoamérica, mantienen un alto Gini, pero aquí el NEP se reduce a 3.98 un poco y aumenta en los mixtos. ¿Por qué? Porque bueno, en Europa prácticamente no existe el presidencialismo, pero sí regímenes mixtos. Entonces un poco se redistribuye todos estos datos, y en los sistemas parlamentarios siguen manteniendo un más alto NEP, a diferencia del sistema presidencial, pero con muy poca diferencia. Si llevamos esto a las estructuras parlamentarias, o sea, si es que son unicamerales o bicamerales, el NEP se mantiene levemente superior en los bicamerales que en los unicamerales, pero aquí también se redistribuyen porque ambos sistemas son transversales para todas las regiones que han sido objeto de análisis, se pueden encontrar tanto en Latinoamérica como en Europa. Entonces esto se redistribuye nuevamente y adquiere datos más razonables, digamos, o mejor distribuidos. Y acá finalmente llegamos al estudio correlacional. Ya presentamos a las variables, su distribución, y aquí llegamos al estudio correlacional, y aquí lo que apliqué fue el coeficiente de correlación de Pearson, primeramente. Y esto un poco, ya llevándolo a la parte teórica, desafía en cierta medida las tesis de Rushmayer y Asimoglu, por ejemplo, al determinar que un menor desarrollo económico implica un menor desarrollo económico implica menor estabilidad política, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque finalmente estas variables intermedias, o sea, si vamos a la variable económica, no podemos hablar de desarrollo económico si mantenemos altos índices de desigualdad económica, primeramente. Entonces, en esta relación negativa se mantiene la mitad de la muestra. ¿Qué quiere decir esta relación negativa? Que a mayor desigualdad económica, menor fragmentación política. Y la mitad de la muestra se encuentra en esa sección, algunos con mayores niveles de intensidad
por ejemplo, como los casos individuales de Croacia o Reino Unido, que tienen un muy alto grado de correlación negativa, y por el otro lado tenemos la mitad de los países prácticamente con una correlación positiva, o sea que a mayor desigualdad económica, mayor fragmentación política, y más o menos respaldaría las tesis de Acemoglu y de Rushmaier, por ejemplo, hasta cierto punto. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál sería un primer tipo de explicación o de acercamiento? Básicamente que las diferencias entre el Gini no varían mucho, o sea, siempre están entre el 3 y el 5, más o menos. En ese orden, entonces, hay una varianza que no es muy alta, y ya, por ejemplo, a partir de ya entre 3 y 3.5, ya un rango razonable que probablemente es imperceptible para la mayoría de la población, que si supera cierto rango de 4, 4.5, ya empieza como a aplicar lo que es como la sensación de desigualdad, que es finalmente lo que se traduce en malestar social. Bueno, también aplicamos el coeficiente de determinación, que es homologar toda esta, ya no tomar la dirección si la relación es positiva o negativa, sino que homogeneizarla, para ver qué tan explicativa sería esta variable si que fuese un estudio de causalidad. Y acá, por ejemplo, tenemos a Chile con 0.29 en el coeficiente de determinación, lo cual también es bastante explicativo, probablemente no por sí solo, pero sí sería explicativo o tendría mayor relevancia si que, por ejemplo, intentáramos estructurar algún tipo de modelo, no sé, se me ocurre, de regresión lineal, por ejemplo, y incorporar otro tipo de variables económicas para estructurar un modelo mucho más sólido, ya que este es un estudio exploratorio correlacional principalmente. Y Argentina, este modelo se explicaría en un 0.32, lo cual también es bastante aceptable. Desde Bulgaria probablemente, entre Australia y Bulgaria, y este modelo no es bastante poco explicado. ¿Qué pasó en Chile? Vamos con el caso de Chile entre 1989 y la última elección del 2017. Van a la inversa las líneas de tendencia. O sea, si bien nosotros tenemos un muy alto grado de desigualdad, estaba bajando en los últimos 30 años, muy levemente, pero la sensación de desigualdad seguía la población. Esta sensación es como los mecanismos de medición de la inseguridad. Si independiente de la cantidad de delitos que se cometan, si hay una sensación de miedo, probablemente se va a instalar en la opinión pública y en la ciudadanía casi como un hecho. Y entonces la fragmentación política comenzó a aumentar, pero hasta la elección del 2017, incluso hasta la 2013, parecía un sistema de carterista. ¿Por qué? Porque las coaliciones, teníamos un sistema binominal y las coaliciones no diferían mucho una de la otra. Ya a partir del 2017 y del 2013 se posiciona sobre 8 puntos, lo que es bastante considerable y bastante preocupante. Bueno, acá dejo un poco la base de datos por si después en las preguntas quieren profundizar en cómo llegamos a los resultados. Veamos un poco el caso de Argentina. Efectivamente, en la exposición anterior hay 14 elecciones más o menos en ese periodo, cada 2 años, posee un NEP de 3.45 y bueno, los otros datos ya los vi. Un Gini que igual es como para poner atención al mundo académico. En general tenemos un total de 136 elecciones parlamentarias para la región latinoamericana, un promedio NEP de 3.86 y un Gini de 4.9. Entonces, bueno, algunas de las conclusiones, se detectó en los 30 años de análisis una leve disminución del Gini, de 0.4, de un 0.4, que en 1988 era un 4.1 y ya en el 2020 3.7, promediando un 3.8 para el periodo completo, lo cual da a entender que ya hay una preocupación por parte de los gobiernos de tomar el tema de la desigualdad económica como un problema a tomar bastante en serio. Bueno, este mayor Gini lamentablemente se expresa mayormente en la región latinoamericana con 4.9, lo cual es bastante preocupante, a diferencia de Europa, por ejemplo, de 3.17. Entonces, como decía, a ese nivel de Gini probablemente no va a haber una sensación de desigualdad y por lo tanto ya si es negativa o positiva la correlación va a ser irrelevante, la verdad.
esta variable. El alza del NET de los 50 países se duplicó, y este es probablemente una de las mayores conclusiones que van a apoyar futuros estudios o futuras aplicaciones. Lo que, según Laxo espera, es transitar de un multipartidismo moderado a un extremo. Bueno, en relación a los coeficientes de correlación de Pearson, como se dijo, el promedio de la muestra en general es de menos 0,01, lo cual es bastante bajo, pero con altos grados de expresión en Croacia, Reino Unido, Italia, digamos correlación negativa, y correlación positiva en Suecia y Polonia, por ejemplo. El R cuadrado total para la muestra fue de 0,3, lo cual no deja de ser menor si es que quisiéramos determinar un grado de causalidad y estructurar un modelo con muchas más variables, un modelo explicativo, que también sería interesante continuar. Y finalmente, a nivel país existe una fuerte correlación en Italia, en Reino Unido, en Suecia y Croacia, lo que a nivel de estudios mucho más cualitativos o de una muestra mucho más pequeña, convendría tomar aquellos para ver finalmente cuáles serían las causas de estos resultados. Aquí está la base de datos de Latinoamérica, por si después sale alguna pregunta en la que quieran saber algún dato muy específico en algún tipo de elección. Y esa sería mi presentación, y muchas gracias por su atención.